A mí lo que me enamoró de Bitcoin fue cómo la gente quería cambiar las cosas, ayudar a los demás. Yo me sentí un extraño cuando empecé a entrar aquí. Me ayudó mucho que la gente que era mucho más lista que yo y que sabía mucho más del tema no me apartara, sino que al revés, me intentara ayudar explicándomelo como un niño de 2 años. Esto va de inclusión y esto va de adopción. Y hoy vamos a hablar de una tipología de activos, resulta más o menos novedosa, es una categoría de activos reciente y que además surgió como un intento de rebelión o de resistencia frente a ese poder político. Me estoy refiriendo a lo cripto. Jorge Soriano, CEO de Cryptan, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo definimos lo cripto? Históricamente se ha metido todo en el mismo saco, ¿no? Y es muy complicado una tecnología que avanza tan rápido. Yo te diría que es algo que utiliza encriptación, ¿no? O criptografía. ¿Qué le recomendarías a ese inversor? Por regulación no podemos dar consejo de inversión, pero yo diría que una cosa que creo que es muy sensata es ir comprando periódicamente. ¿Qué quiere el cliente? Es que es muy complicado. Y al final nosotros pues intentamos centrarnos en sencillez, regulación y selección. Yo creo que nadie puede prometer una rentabilidad de un 10 para los próximos 15 años. ¿Cómo estás viendo la evolución de la regulación en el conjunto de Europa? Creo que lo primero es que la regulación ayuda a la adopción, en cuanto que hay mucha gente que confía en la regulación. Dicho esto, la regulación europea se ha hecho para los bancos, no se está haciendo con el objetivo de construir como en otros países, y eso a mí me da miedo porque al final los de al lado a toda pastilla. Es absurdo pensar que lo tengo guardado en una caja y está generándome una rentabilidad, pero es complicado porque hay que estar muy pendiente de todo lo que está pasando. Es como un dominó, ¿no? Y ese es un poco el problema que tiene en este mundo, que no quita para saber que hay oportunidades muy interesantes. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast donde hablamos de temas de actualidad y también de temas de fondo sobre asuntos que afectan a las libertades individuales y también sobre finanzas personales, en la medida en que, bueno, a través de las finanzas personales podemos conseguir una cierta independencia frente a los azares de la vida y también las arbitrariedades del poder político. Y hoy vamos a hablar de una tipología de activos que resulta más o menos novedosa, es una categoría de activos reciente y que además surgió como un intento de rebelión o de resistencia frente a ese poder político, o al menos de independencia frente a muchas de sus manifestaciones. Me estoy refiriendo a lo cripto, una denominación que, ahora lo trataremos también, a muchos dentro de este sector no les gusta porque parece que mezcla categorías de activos que no tienen nada que ver entre sí por el mero hecho de ser activos criptográficos. Pero de todo esto y también de cómo enfocar la relación de las finanzas personales con lo cripto desde una perspectiva más de trading compulsivo o más bien, en este caso, de construcción patrimonial a largo plazo, insertando estos nuevos activos dentro de una cartera de inversión patrimonial más amplia y diversificada. Sobre esto vamos a hablar hoy con Jorge Soriano, CEO de Cryptan. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, encantado de estar aquí, muchas ganas tenía. Pues es un placer tenerte para hablar, ya digo, de lo cripto, ahora lo intentaremos definir, pero además desde una perspectiva de la que no se suele hablar, ¿no? Porque lo comentábamos antes a micrófono cerrado, muchas veces se asocia toda la inversión en lo cripto como algo muy, muy especulativo, muy a corto plazo, muy de realizar ganancias de una hora para la otra, de un día para otro. Y vosotros desde Cryptan, luego lo comentaremos, creo que tenéis un enfoque muy distinto sobre cómo hacer las cosas y sobre cómo el inversor debería hacerlas. Pero antes de meternos en todo esto, ¿cómo definimos lo cripto, los criptoactivos? ¿Qué sería exactamente esto? Bueno, a ver, yo creo que históricamente se ha metido todo en el mismo saco, ¿no? Y es muy complicado una tecnología que avanza tan rápido, que cambia constantemente, que aparecen nuevos elementos, nuevos proyectos, no meterlo todo como dentro de lo cripto. Si vamos a lo cripto, yo te diría que es algo pues, que utiliza encriptación, ¿no? O criptografía. Tema de criptoactivos, he oído muchas definiciones, ¿no? Y van cambiando, yo creo que constantemente, y voy a darte un poco por lo que yo considero que son los criptoactivos, que igual hay gente que lo ve de otra forma, ¿no? Pero al final yo creo que no dejan de ser una representación digital de valor o de derechos, ¿no? que al final utiliza pues, esta criptografía como tecnología, y que además todas las transacciones que se producen pues, suceden en una base de datos distribuida o en lo que conocemos como la blockchain o la cadena de bloques, ¿no? Y bueno, aquí dentro de estos criptoactivos pues pasan muchas cosas. Hay mucha tipología de criptoactivo, que si quieres podemos tocarlas, Sí, ¿no? sí, ahora te preguntaré sobre ello, sí.
No, me ha gustado lo que has dicho de una representación digital de un derecho, porque ayuda también a establecer una diferenciación que a muchos bitcoiners les gusta y que creo que es pertinente. Los derechos, en teoría jurídica, pueden ser o derechos reales, derechos de propiedad, o derechos personales, obligaciones o derechos de cobro frente a otro, ¿no? Y Bitcoin, podríamos decir que es una representación digital de un derecho de propiedad, de un derecho real, y esta sería la tesis un poco maximalista de Bitcoin, pero que creo que va más o menos bien orientada. Casi todos los otros criptoactivos, de una manera o de otra, en última instancia, son derechos personales contra el emisor de esos criptoactivos o contra los administradores, digamos, de la red, pero no son realmente derechos reales, porque el único activo real, digital, criptográfico que existe es Bitcoin. No sé si coincides en esa forma de diferenciar, que ya digo, tiene una perspectiva muy maximalista de Bitcoin, o tú no serías tan radical separándolos. No, yo creo que sí. Yo creo que aquí, efectivamente, desde mi punto de vista, creo que Bitcoin es un criptoactivo porque utiliza tanto una blockchain, ¿no? Lo que pasa es que yo diría que Bitcoin es una criptomoneda en cuanto que es el activo nativo de la blockchain de Bitcoin, ¿no? Y ahí es donde diferenciamos de Bitcoin con B minúscula o Bitcoin con B mayúscula, ¿no? Y luego tenemos pues otras cosas, como tú dices, ¿no? Que aunque estén dentro, desde mi punto de vista, del mundo de los criptoactivos, tienen una serie de propiedades diferentes, que yo creo que muchas veces que la gente se confunde e intenta mezclarlo todo en el mismo saco. Es que por eso, perdona que te corte, los partidarios de Bitcoin son muy críticos con la clasificación de criptoactivos, porque desde su punto de vista se intenta utilizar el prestigio que merece Bitcoin para vender otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con Bitcoin. Sí, yo en este punto, y mira que me considero una persona que cree que Bitcoin es algo totalmente diferente, ¿vale? Creo que es uno de los mejores inventos de la historia, no sé si el mejor, pero es un gran invento. Pero aún así intento huir un poco de estos extremos, ¿no? Y yo creo que al final, y a mí lo que me enamoró de Bitcoin y de su filosofía fue precisamente eso, ¿no? Cómo la gente quería cambiar las cosas, pero de una forma muy inclusiva, ¿no? De ayudar a los demás. Y aquí me intento poner mucho desde ese lado, porque yo me sentí un extraño cuando empecé a entrar aquí. Entonces me ayudó mucho que la gente que era mucho más lista que yo y que sabía mucho más del tema no me apartara, sino que al revés, me intentara ayudar explicándomelo como un niño de 2 años. Entonces aquí, para mí, tanto la nomenclatura, oye, pues habrá gente que esté más a favor, más en contra, que le afecte más, pero es que creo que esto va de inclusión y esto va de adopción, y esto va de que intentemos dejar todo eso a un lado y esos sesgos a un lado y tratar de explicar las cosas que están pasando, por qué tiene sentido, ayudar, ¿no? Y que la gente vaya entrando. Entonces, bueno, pues sí, entiendo lo que dices de esos maximalistas, ¿no? Que critican esa parte, pero oye, cuanta más gente pueda entrar en Bitcoin, pues creo que ese es el camino. No, por supuesto. Pero, bueno, de alguna manera separando. Que tampoco significa esa separación solo invierte en Bitcoin y no inviertas en nada más. Porque ahora te preguntaré por las distintas tipologías de criptoactivos que pueda haber. Y probablemente coincidiremos en que hay muchos que son puras estafas o esquemas Ponzi, donde no habría que meterse, salvo que uno quiera ir al casino. Pero puede haber otros que tengan una cierta utilidad. Pero en todo caso serán activos de una naturaleza bastante distinta a lo que representa Bitcoin, ¿no? Es como decir, el oro y una acción. Pues los dos son activos legítimos en los que invertir. Incluso a lo mejor uno le puede gustar mucho el oro, pero querer invertir en acciones porque tiene mayor potencial. Pero lo que de alguna manera sería tramposo, y yo creo que este es el argumento maximalista de Bitcoin, es no intentes mezclar la categoría del oro con la de las acciones. Una cosa es el oro, otra es las acciones, y está bien, pero mantengámoslos separados, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, en cuanto a los activos tradicionales, todos más o menos nos ubicamos. Es verdad que hace falta educación financiera y entender bien qué hay detrás de cada activo, pero más o menos nos ubicamos. Pero en los criptoactivos, lo llamo así porque es la forma de entendernos y de englobarlo de una manera mayor, al ser un sector tan nuevo y además tener ese componente tecnológico que parece que nos cuesta o nos aparta, pues no estamos tan familiarizados. Entonces, desde tu punto de vista, de nuevo, para ese niño de 2 años que decías antes, ¿qué tipos de criptoactivos podemos encontrar? A ver, yo te diría un poco pues eso, las criptomonedas, ¿no? Porque es verdad que van cambiando. Yo cada vez que hablo cada año con alguien diferente me va metiendo nombres totalmente diferentes, o como lo de blockchain, Web3 y no sé qué. Oye, si es que al final es el mismo perro con diferente collar, ¿no? Entonces, yo te diría que las criptomonedas hablan de esos activos nativos de las diferentes blockchains, pues como puede ser Bitcoin con B minúscula, Bitcoin la blockchain, o el Ether, ¿no? De la blockchain de Ethereum.
Luego tenemos, yo te diría que las stablecoins, por ejemplo, que es algo que está cogiendo mucho auge, ¿vale? Que son aquellas que están pues ancladas a no solamente monedas fiat, al valor, sino a, pues, a otros activos, ¿no? Puede ser algunas en el oro, etcétera. Luego te diría que tenemos los tokens de utilidad, ¿no? Que esto entraría, yo creo que más, no sé si dentro de las altcoins, pero hay muchas ahí, ¿no? Que están surgiendo. Yo la última vez perdí la cuenta y creo que vamos por 25.000, ¿vale? Que al final estos no dejan de darte acceso a un servicio en una plataforma descentralizada. Tendríamos los tokens de seguridad, ¿no? Que son los security tokens, que al final pues esto ya está mucho más regulado en cuanto a que yo creo que no deja de ser un instrumento financiero que representa la propiedad del subyacente, pues que son activos tradicionales o del mundo tradicional, como pues, acciones o bonos. Security en el sentido inglés, que sería valor financiero, ¿no? Exacto, sí. Luego tendríamos, que también ha tenido mucho ruido durante muchos años, los no fungibles, los tokens no fungibles, los NFTs, ¿no? Pues que tienen esa representación única, ¿no? de la propiedad. Y no sé si te diría alguno más, pero... Por ejemplo, las meme coins, que ha habido bastante polémica últimamente, ¿dónde los meterías? Porque, claro, podemos decir que son monedas digitales, pero realmente no tienen ese propósito. Sí. Es más un propósito de apuesta pura y dura. Yo los metería dentro del token de utilidad, porque al final no te dejan más que ser parte de una comunidad, ¿no? Y de un movimiento. Ya no entro en valorar si ese movimiento... Claro. Yo no soy muy partidario de las meme coins, sobre todo no soy partidario de la locura que generan. Y es que creo que sea el casino. Nadie entra casi nadie creo que entre porque quiera formar parte de una comunidad. Claro. Entra porque piensa que esto lo ha anunciado alguien muy famoso, va a subir de precio y va a ganar dinero rápido, ¿no? Y entonces tenemos como varias categorías, ¿no? Las monedas digitales, que podrían ser Bitcoin, Ether y bueno, cualquiera otra que tenga su propia red. Tendríamos los tokens de utilidad, que sería pues una representación digital de un derecho frente a una comunidad en forma de servicio. Y luego tendríamos los tokens que representan valores financieros, ¿no? Si nos metemos en el lado de las monedas digitales, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre Bitcoin y Ether? O sea, obviamente son monedas digitales de redes distintas, pero ¿por qué preferir una sobre la otra o por qué escoger una a la otra? No lo sé. Es una reflexión un poco... Pero cuando estaba el patrón oro global, por ejemplo, pues estaba el patrón oro global. Hay una tendencia, por efecto red, a que exista una única moneda. ¿Qué sentido tiene que existan 2, 3 o 10 o 20? Porque monedas alternativas las hay a patadas. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? ¿O qué gana el inversor? ¿Por qué no se meten todos en Bitcoin? ¿Por qué dicen Bitcoin y Ether? ¿O por qué Bitcoin, Ether y varias cosas más? De nuevo, aquí la postura maximalista de Bitcoin es lo único que vale es Bitcoin, todas las otras monedas alternativas de buena fe o de mala fe, pero van a concluir en valor cero. Entonces, ¿Ether va a concluir en valor cero? ¿Qué aporta frente a Bitcoin que Bitcoin no tenga o no pueda tener? Bueno, a ver, yo creo que no tiene nada que ver Bitcoin y Ethereum. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? En el caso de Bitcoin, que al final, pues lo que el white paper dice es que es dinero digital para intercambiar entre pares. Otra cosa es si esto es, claro, que yo creo que no. Todavía, y no sé si lo veremos, claro. Porque al final yo creo que se puede intentar que una cosa sea algo, ¿no? que es lo que se quiere, pero luego es la gente la que lo usa la que al final determina lo que es, ¿no? Yo creo que a día de hoy, nos guste más o nos guste menos, es un activo de inversión, ¿vale? Entonces, en ese sentido, Bitcoin tiene unas propiedades que desde luego no tiene Ether, ¿no? Yo creo que en el caso de Ethereum, que es algo mucho más sencillo de explicar o que tiene pues, unas notaciones menores desde mi punto de vista en cuanto al impacto que puede tener en la sociedad, no deja de ser Ethereum un lugar donde puedo crear aplicaciones descentralizadas, que creo que tienen mucho sentido porque al final desintermedia muchas cosas que a día de hoy no son eficientes, donde hay un activo de intercambio, de pago dentro de esa red que es el Ether, ¿no? Y que tiene una serie de propiedades pues, que se va cambiando. Desde luego el protocolo de consenso que tiene es una prueba de participación, con lo cual tiene unas reglas diferentes a las que se rige Bitcoin, aunque inicialmente empezará como Bitcoin. Y luego tenemos Bitcoin, que Bitcoin pues tiene una serie de características que creo que la hacen únicas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé, te comentaba, yo no vengo de este mundo, del mundo financiero, y yo pues pasé por pensar que la magia de Bitcoin es la blockchain.
Y luego pues te das cuenta de que la blockchain es una cosa más que hace que todo tenga sentido, pero es una cosa más, ¿no? Es una base de datos. Pero claro, es que esa escasez de la que se habla es que yo creo que la lleva a un extremo tan superior que no es que sea escaso, es que es limitado. Es que está acotado y no hay ningún incentivo a cambiarlo. ¿No? O la seguridad, es que la seguridad que hay, la alineación de incentivos que hay a que nadie intente hackearlo porque el riesgo a no conseguirlo es tan alto de gasto que oye, es absurdo, ¿no? Vamos a hackear otra cosa, ¿no? O todo el tema de resistencia a la censura o de... Es que Bitcoin no se puede apagar. Es que, o sea, todo ese tipo de cosas yo creo que crean un instrumento o un activo que tiene un valor que es único. Y hasta la fecha creo que nadie ha conseguido replicarlo. En el caso de Ethereum sí que ha habido copias o intentos de mejora, que yo creo que por eso también surgen muchas, porque intentan mejorarse muy rápido en cuanto a lo que propone cada una. Y es difícil, cuando tú ya has construido en el caso de Ethereum una cosa, ir mejorándola cuando ya está funcionando. Es más fácil crear algo desde cero, sabiendo lo que hizo mal el otro y mejorarlo, ¿no? Entonces, en Ethereum sí que podría haber una explosión, por ejemplo, de cantidad si los gestores de la red así lo decidieran. Por eso te decía antes que desde la perspectiva maximalista, pues Bitcoin es un activo real, es un derecho de propiedad inmutable hasta cierto punto, mientras que Ethereum pues es una especie de derecho sobre la red o sobre los gestores, de que bueno, se van a comportar bien, no me van a diluir mucho el valor, pero depende de que te fíes de los gestores. No, y que al final yo creo que una cosa que me parece increíble es que no haya nadie realmente detrás de Bitcoin y que nadie haya asumido la autoría de algo tan increíble. Bueno, y aunque ahora la asumieran, daría igual. Da igual, ahora ya da igual. Ahora ¿no? da igual. Pero y ni aún así. Sí. Me parece algo maravilloso que es la humildad de... que igual está muerto y sí que querría hacerlo, o no se sabe, ¿no? Es un equipo de personas. O es un equipo de personas, ¿no? Pero me parece tan brillante, algo tan pequeño como simplemente no decir quién. Bueno, eso ya me parece como brutal, ¿no? Las cosas más simples son las que creo que más impacto tienen. Sí, aunque visto lo que les pasa a ciertas personas que hacen este tipo de innovaciones revolucionarias, casi por seguridad personal, más vale no decirlo, ¿no? Pero entonces, vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Qué aporta Ethereum frente a Bitcoin? Porque, bueno, nos has dicho en Ethereum, se pueden efectuar pues, aplicaciones o contratos inteligentes dentro de la red, se saldan con el Ether, la moneda de Ethereum, pero todo esto no se podría hacer también, no se podría construir dentro del ecosistema Bitcoin, y si se construye dentro del ecosistema Bitcoin, el ecosistema de Ethereum, ¿qué aporta? ¿Más rapidez, menores costes? Bueno, yo creo que cada vez se intentan añadir más innovaciones que replican innovaciones de ese mundo alternativo, ¿no? Tipo Ethereum, a la red de Bitcoin. Lo que pasa es que yo creo que también una parte de la seguridad que tiene Bitcoin radica, pues, por ejemplo, en esos bloques que son de 10 minutos, ¿no? Y que las transacciones pues, tardan más tiempo y tienen más coste, etcétera, ¿no? Claro, si esto lo replicamos y nos vamos hacia el otro lado, pues pierde un poco esa gracia de seguridad. Claro. Yo creo que tiene mucha menos seguridad una prueba de participación que una prueba de trabajo. Entonces, creo que mezclar esas cosas e intentar hacerlo todo en un mismo sitio sería un error. Por eso creo que plataformas como Ethereum, para otros sentidos, que no es el mismo de Bitcoin, pues oye, ¿por qué no? Igual estamos hablando de trazabilidad o de desintermediación a la hora de hacer pagos, de envíos, ¿no? que también pueden funcionar de forma mucho más rápida, que no necesitan la seguridad que igual necesita tener extrema Bitcoin. Entonces yo creo que ahí se deberían de empezar a crear ese tipo de aplicaciones, ¿no? Que no dependan. No me acuerdo pues, con el ejemplo de Spotify, que creo que Spotify hay un momento en el que no te estaba siendo honesto en cuántas escuchas tenían tus canciones. Oye, pues que se pueda verificar en una plataforma, pero que no requiera del concepto de Bitcoin, que es preservar ese valor que tiene la propiedad de Bitcoin, que desde luego no se asemeja a lo que tiene el Ether, por ejemplo. ¿Y en qué se diferenciaría? Porque estábamos hablando de monedas digitales o de criptomonedas. ¿En qué se diferenciarían entonces Bitcoin, por ejemplo, de las stablecoins, que es el otro activo que hemos incluido aquí y que personalmente me gusta mucho como concepto, pero porque está muy claro qué es y no compite, no es un sustitutivo de Bitcoin, es otra cosa. ¿Pero qué es? Bueno, al final la stablecoin no deja de representar digitalmente una moneda fiat, ¿no? En el caso, pues, vamos a hablar del dólar. Pues hay stablecoins que lo que hacen es que corren sobre estos raíles del mundo descentralizado, de la blockchain, pero que el valor que tienen está anclado al mismo valor que tiene un dólar.
Hay mucha gente que esto le da tranquilidad porque no tiene la volatilidad que puede tener Bitcoin, que luego entraríamos si lo que es volátil es Bitcoin o lo que es volátil es el euro o el dólar, ¿no? Pero de cara a la gente, cuando lo compara con el euro o el dólar, pues le da miedo que hoy pueda subir o bajar un 10% o un 5%, lo que sea, ¿no? Entonces, al final, yo creo que el hecho de que yo quiera enviar dólares a Estados Unidos y si lo envío un sábado a las 3 de la mañana, me tarde en llegar una semana, me cobren muchísimo, tenga que pasar por diferentes bancos corresponsales, me lo miren, me lo aprueben o no, y que yo esto lo puedo hacer en USDC y lo pueda enviar en cuestión de minutos a coste mucho más bajo, sea la hora que sea, y le llegue a la persona, pues hombre, esto eficienta mucho todo el tema de pagos a nivel global, ¿no? Que yo creo que es algo que es interesante. Por no hablar de países que tengan controles de capitales y donde directamente no se puedan comprar dólares por los canales convencionales y, por tanto, para acceder a dólares o a activos que tengan un valor fijo frente al dólar, pues se compran estos stablecoins. También sirven, ¿no?, por cierto, para arbitrar entre el valor off-chain y el valor on-chain, ¿no? Porque si compras Bitcoin y quieres vender y adquirir una posición de liquidez en dólares, si tuvieses que tener los dólares en un depósito bancario, desde que vendes hasta que recompras, sería un... No, y luego también creo que accedes a la réplica de los servicios financieros tradicionales en un mundo descentralizado gracias a tener estos activos, que tú no puedes acceder a las finanzas descentralizadas, por ejemplo, o a temas de lending con dólares, con dólares normales, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Justamente te quería preguntar sobre esto, orientar la conversación hacia ese lado. Si tenemos Bitcoin, no obtenemos un rendimiento monetario como tal. Podríamos decir que obtenemos un rendimiento implícito en forma de servicio de liquidez, de protección de nuestro patrimonio, pero no obtenemos una rentabilidad, eso está claro. ¿Hay alguna forma o cuáles son las formas en las que podemos rentabilizar nuestra tenencia de criptoactivos? Aquí sí que soy más genérico, no solo de Bitcoin, sino de cualquier otro activo digital de los que estemos hablando. A ver, yo creo que per se no hay nada que te dé... Es decir, es absurdo pensar que lo tengo guardado en una caja y está generándome una rentabilidad. Oye, toda generación de rentabilidad implica que esto hay que hacer algo con ello, invertirlo. ¿no? Invertirlo. Y eso, nos guste más o nos guste menos, implica riesgos. Y otro tema ya es cómo se mitigan esos riesgos, ¿no? Pero y tampoco creo que sea malo hablar de riesgos, que muchas veces al final a la gente es como, tiene riesgo. Bueno, pero es que tiene que haber movimiento y eso pueden pasar cualquier cosa, ¿no? También, entonces, si me permites, porque esto también lo hablábamos antes a micrófono cerrado, tener Bitcoin también implica riesgos. Quiero decir, implica riesgo. En la vida nada hay puramente libre de riesgos. Será el riesgo más alto o más bajo, pero el riesgo siempre está ahí. Totalmente. Muy buen punto. Sí. Porque que le digan a la gente que ha perdido sus claves si tenía riesgo. Exacto. O no tenía riesgo. Si te entran en casa o cualquier cosa. Bueno, o sea, que riesgos hay en todo. Pero perdona, que te he cortado. No. Es que era muy buen punto este también. Y creo que hay que... Bueno, la cultura financiera en general yo creo que es muy escasa. Y yo te lo digo porque yo soy el primero que ha tenido cero cultura financiera, ¿no? Entonces, cada vez empiezo a familiarizarme más con este concepto que es muy abstracto de riesgo, ¿no? Y entonces está muy bien hablar de él. Y dicho esto, pues hay diferentes fórmulas en las que yo puedo hacer cosas con mis activos que me puedan generar una rentabilidad, ¿no? Podemos hablar del staking. El staking al final se hace en plataformas o en proyectos que tengan esa prueba de participación, lo cual yo delego mis activos a la red y me premian por ello, ¿no? Porque supuestamente cuanta más activos tenga la red, pues más segura es, porque hay más nuevos activos, entonces es más difícil de manipular, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por quedarnos en el staking, por lo que dices, entonces no se puede hacer staking con Bitcoin, porque el Bitcoin no sigue la prueba de participación. Y si puedes de alguna manera desarrollar exactamente, lo digo porque, claro, uno puede tener este tipo de activos con los que hacer staking, pero al final obtener una rentabilidad por ceder esos activos y volver la red más segura, es decir, ahí donde se genera la riqueza. Porque, por ejemplo, si yo le presto dinero a una empresa, está muy claro dónde se genera. Le presto, la empresa invierte, si invierte genera riqueza y parte de la riqueza me la devuelve en forma de intereses, o si soy accionista, pues en forma de dividendos o de revalorización por la riqueza creada, etcétera. Pero en el staking exactamente, ¿cuál es el origen de esa revalorización, de ese...? Bueno, es una emisión de tokens. O sea, es una emisión que diluye el valor del resto de participaciones, pero lo hace, bueno, como un poco los mineros de Bitcoin, que también
al validar las transacciones, bueno, al incluir nuevos bloques, posibilitan el funcionamiento de toda la red de Bitcoin y reciben una recompensa por ahí. Entonces, con el staking sería algo así como la minería. A ver, en el caso de Bitcoin, al final la cantidad de Bitcoins es 21 millones, Sí. ¿no? Y ya veremos qué pasa en, no sé si es 2140, Sí, la última pero de porción. momento lo diluyen, De ¿no? momento se lo diluye y es con esa parte que está muy clara de cuánto va a haber, pues se va pagando, ¿no? A Eso los es. que aseguran la red. En el caso de Ethereum, hablo de memoria, pero no sé si es 1,2 millones o 1,5 millones de tokens que se emiten anualmente, ¿no? Y eso va en función un poco de cuánta cantidad de ethers hay delegados, ¿vale? O estaqueados, para un poco ir viendo cuánto creo, cuánto no creo, para ir pagando esa recompensa por tu contribuir a... ¿Y a quién se delegan? O sea, Bueno, al final tú puedes hacer un staking, digamos, nativo, donde tú tienes que conectarte y crear tu propio nodo, ¿no? Que para crear tu propio nodo son 32 ethers, que hay gente que no tiene 32 ethers No, para claro. poder hacerlo, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. ya tienes que ir a un staking, pues, delegado, ¿no? En el que yo, oye, pues dejo una parte, pues ya estoy delegándole a alguien en el que tengo que confiar para que ejecute o que junte esos 32 ETHs Ethers para poder hacer un nodo, ¿no? Y al final pues vas creando nodos que están conectados a la red de Ethereum y es por eso, por cada delegación que tú haces, pues te van recompensando con X cantidad de Ethers. Entonces, por hacer el paralelismo, sería, ya digo, como una especie de mineros mancomunados. Bueno, no es exactamente lo mismo, porque una cosa es prueba de trabajo, prueba de participación, pero el trabajo que se realiza o la función que se realiza sería similar a la de los mineros y cobras por algo similar a lo que cobran los mineros en Bitcoin. En este caso, mediante emisión de nuevas unidades monetarias. Sí, a ver, ahí igual podríamos hablar también de que en el caso de Bitcoin, por formar parte de la red o por contribuir, ¿no?, a esa verificación de las transacciones, tú tienes un coste, que es un coste computacional. Claro. Y en el caso de tú delegar tus ethers, pues depende cómo lo delegues, no estarías más que simplemente, oye, prestando tus ethers. Claro, pero bueno, eso ya es la diferencia entre la prueba de trabajo y la de participación. Exacto. Que la de participación no hay ese consumo y eso también la vuelve más vulnerable a ataques, ¿no? Entonces, esa es una forma, el staking, que se puede hacer con Ethereum, se puede hacer con más... Bueno, al final con las que sean proof of stake, ¿no? O que sean como subdivisiones de del proof of stake. Hay muchas más. Para mí lo interesante aquí es que efectivamente esto es un punto, pero toca aquello que son esas alternative coins, ¿no? Esas alternativas en las que, pues hombre, nosotros nos fijamos menos, ¿no? Yo creo que también aquí donde viene el otro ángulo que es muy interesante es todo lo que replica un poco los mercados tradicionales, ¿no?, de préstamos. Claro, eso es lo que te voy a decir. Una cosa es el staking para rentabilizar y qué otras formas de rentabilizar pues hay. Podemos ir al mundo de las finanzas descentralizadas, ¿no?, donde al final esto es cierto que aquí es el salvaje oeste todavía un poco, ¿no?, para bien o para mal, pero donde yo puedo prestar activos para que pues, un exchange descentralizado pueda tener liquidez y donde cuando se ejecuten una compra o una venta no haya un deslizamiento porque no hay liquidez, por ejemplo, ¿no? O yo puedo prestar a lo que tú decías. Antes es muy sencillo. Oye, yo presto a una empresa, yo sé que la empresa va a invertirlo y va a generar más, va a mejorar, ¿no?, su producción o lo que sea, entonces me va a devolver. Esto lo hacemos nosotros mucho. Al final hay mucha demanda de liquidez de stablecoins porque la realidad es que la gente que está en esta industria, la gran mayoría es gente que todavía pues, sabe mucho. No han entrado la gente que todavía está de nuevas, ¿no? Y esa gente, si ya sabe, no quiere prestar sus stablecoins, lo que quiere es hacer cosas con ellas, ¿no? Entonces hay una demanda muy grande por parte de proveedores de liquidez, por parte de mineros, que al final ellos tienen que pagar salarios normalmente en dólares, ¿no? o en euros, o tienen que pagar equipos y tienen que pagar así, con lo cual necesitan de esa liquidez para no probablemente desprenderse de sus bitcoins, ¿no? Con lo cual ahí entra en juego ese concepto de lending, donde yo presto, ¿no?, a estos proveedores, y lo interesante aquí es que ellos me dejan el colateral. Y me lo suelen dejar, por ejemplo, en Bitcoin, me lo suelen dejar en Ethereum, ¿no?, donde al final el riesgo crediticio que yo tengo es mucho menor porque yo tengo el control de ese colateral, ¿no? Y si lo cojo con cierto margen, pues al final haré un margin call en el momento dado si el precio empieza a bajar, pero tengo la capacidad de liquidarlo muy rápido. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado con qué coges de colateral. Y lo hemos visto en el pasado con los Celsius, ¿no?, o los BlockFi, que cogían casi cualquier cosa. Y si no tienes liquidez, pues luego cuando pasan las cosas
feas, pues todo el mundo vende y tú te caes, ¿no? No puedes vender lo que tienes. Por lo tanto, tenemos el staking y el lending como formas de rentabilizar los criptoactivos que podamos tener. El lending, has dicho que se hace con stablecoins, se podría hacer también con Bitcoin, se podría hacer con Ethereum. Sí, también se puede hacer. Al final ahí tienes el problema de la volatilidad que puede tener, ¿no? Claro. Luego también tenemos más formas. O sea, hay mercados de futuros y derivados que nosotros también utilizamos dentro de Cryptan, ¿no? Y hay ineficiencias todavía en el mercado que se pueden aprovechar, claro. muchas, ¿no? Y que hay una demanda clara y cuando hay un mercado, pues ahora que hay más interés, se disparan, ¿no? Y son relativamente seguras, ¿no? Hay un riesgo probablemente de contraparte, que es donde tienes que hacer bien el trabajo y ver, qué contraparte estoy utilizando, cuál puedo utilizar y cuál no, que aquí tenemos pues, determinados sistemas de control, de cuáles son los mínimos por donde tenemos que pasar o cuáles no. Que básicamente, pues yo recuerdo que en marzo creo que los futuros de Bitcoin estaban pagando al 28% anualizado de rentabilidad, donde tú al final compras el subyacente de Bitcoin, vendes el futuro y si lo compras a 12 meses, una vez expira, capturas la rentabilidad, ¿no? Y son cosas que pasan. Pero es que es complicado, porque hay que estar muy pendiente de todo lo que está pasando y hay que estar muy pendiente de que si en el mundo de las finanzas centralizadas, ¿dónde estoy prestando? Lo que hay dentro, ¿dónde se está prestando a su vez? Claro. Este se llama de una forma y este se llama de otra, pero están interconectados, porque igual pienso que no, sí que lo están, y si este colapsa, El otro también, claro, es como un dominó, ¿no? Y ese es un poco el problema que tiene en este mundo, que no quita para saber que hay oportunidades muy interesantes. O sea, esos serían los riesgos, ¿no?, de meterse en estas formas de rentabilizar los activos. Al final, el riesgo de contraparte que existe en cualquier otra parte del sistema financiero. Vosotros en Cryptan, ¿qué servicios de todos estos ofrecéis? ¿Todos ellos? ¿Os centráis más en algunos? Bueno, nosotros en Cryptan hemos ido evolucionando mucho, Claro. Y hemos cometido muchos errores de pensar que nosotros sabíamos cómo iba a ir la adopción y hemos ido añadiendo funcionalidades que luego han desaparecido y nos hemos dado cuenta de que al final lo que hay que hacer es qué quiere el cliente, ¿no? ¿Qué quiere la gran mayoría para poder ofrecer algo que resuelva ese problema, ¿no? Y aquí, pues con todo lo que hemos estado hablando, es que es muy complicado. Y al final nosotros pues intentamos centrarnos en sencillez, regulación y selección, ¿no? Entonces, dentro de la sencillez es hacer algo que funcione muy fácil, que funcione muy bien, que sea muy agradable de usar, ¿no? Porque al final yo creo que tenemos muchas cosas en la cabeza, muchos problemas, y lo que no queremos es complicarnos la vida. Exacto. ¿Vale? Hay opciones, o sea, lo bueno es que puedes elegir, ¿no? Pues nosotros vamos a la opción de ponértelo fácil, ¿no? La segunda parte, regulación, que nos guste más o nos guste menos, pues creo que da confianza. Luego, si quieres, podemos entrar a cómo está de la regulación, que también eso es otro melón que hay que abrir. Y luego la parte de selección. No te puedo dar una oferta de 100 cosas, o es lo que creemos nosotros, ¿no? Al final lo que intentamos es seleccionar aquellas cosas que creemos que tienen sentido para un determinado nicho, ¿no? o sector, y ponértelo muy fácil para que realmente te funcione, ¿no? Y por ir un poco al detalle, al final pues permitimos la parte de acceder a la compra o a la venta o a la custodia de unos activos que solamente ofrecemos Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Ether y stablecoins. Utilizamos USDC y EURC. USDT ya no se puede ofrecer en Europa. Aquí puedes enviar por recibir una cartera normal. Luego ofrecemos productos que son de rentabilidad sobre estos 4 activos. Aquí tomamos la decisión de, en vez de añadir muchos activos, centrarnos en aportar valor sobre esos 4. Y aquí estamos pues, pagando un 10% de rentabilidad sobre USDC al año, ¿no? Siempre macheando con periodos de bloqueo de fondos del principal muy claros, porque es otro punto. Yo no te puedo dar liquidez inmediata si yo me tengo que invertir los activos para generar rentabilidad a largo plazo, porque mientras nadie me pida los fondos no pasará nada, pero siempre pasa, ¿no? Y siempre los quieres. Con lo cual, aquí somos muy claros. No existen los duros a 4 pesetas, ¿no? Y hay unas condiciones, y creo que el minimizar ese riesgo y la seguridad es lo más importante. Hay diferentes periodos de bloqueo de fondos, el que quiere más flexible, el que quiere 3 meses, 6 meses, y lo hacemos tanto como sobre USDC, Euro, Bitcoin y Ethereum. Para aquellos que son un poco más creyentes de Bitcoin y Ethereum, aunque tenga más volatilidad, y los ponen a generar un extra, o aquellos que no están preparados todavía y empiezan por algo que controlan más, que es el dólar o el euro, ¿no? Y curiosamente mucha gente lo que hace es que porque las rentabilidades las pagamos semanalmente, la rentabilidad proporcional.
Lo que hace es que cuando te llega cada viernes, que la verdad es que muy agradable, cuando te mandan un mensajito, aunque sea con una pequeña cantidad, compran Bitcoin, ¿no? O compran Ethereum. Entonces, es una forma de acceder al camino, ¿no? A la madriguera, mucho más sutil que no que tener que coger tus ahorros a gente que le da un poco de miedo, que le cuesta ganar el dinero, ¿no? Que pueda ponerlo en Bitcoin, ¿no? Me gusta mucho que, esto es una valoración personal, pero no, que machéis plazos de financiación con plazos de inversión, porque, bueno, de hecho, uno de mis caballos de batalla contra la banca tradicional es que no lo hace, y no lo hace porque tiene el Banco Central detrás, obviamente, no porque pueda no hacerlo. Vosotros, como no tenéis Banco Central detrás, pues tenéis que someteros a reglas de liquidez y de prudencia financiera. Pero precisamente sobre esto, bloqueáis 3, 6, 12 meses, no sé, los plazos que sean. ¿Cuál es el activo que está financiado a esos 3, 6, 12 meses y que por tanto permite cuadrar el flujo de caja de entrada con el de salida? Mira, aquí nosotros dentro de Cryptan tenemos las dos opciones, ¿vale? La de, oye, yo compro Bitcoin y lo quiero custodiar con Cryptan, pero no quiero hacer nada con mi Bitcoin. Sí. Nosotros utilizamos un custodio fiduciario, segregamos los fondos, nosotros tenemos licencia para custodiar, pero dormimos más tranquilos segregándolo de la operativa. Caso de FTX, todo pasaba dentro de casa y ahí hacían lo que querían. Nosotros, oye, pues tiene un coste, pero preferimos asumirlo porque al final creo que tiene mucho más sentido y la gente está mucho más tranquila, ¿no? Segunda parte, lo que decíamos antes, si quieres generar rentabilidad yo tengo que moverlo, ¿no? Aquí otro de los riesgos que nunca se comenta es el riesgo de mercado. Al final nosotros lo que intentamos es, oye, nos endeudamos en el mismo activo en el que te tengo que devolver a ti, ¿vale? Entonces, de alguna forma, si USDC o si Bitcoin baja, yo te estoy devolviendo Bitcoin, no te estoy devolviendo el precio de Bitcoin, que sería un problema. Entonces, en ese sentido, pues ejemplos, mira, pues prestamos a proveedores de liquidez. Y prestamos pues, 1 millón de USDC, se lo prestamos a un proveedor de liquidez que nos deja como colateral pues Bitcoin por valor de 1,5 millones, ¿no? Entonces, oye, si Bitcoin baja, lo que decíamos, pues yo te haré un margin call al proveedor de liquidez y si no me... Bueno, supongo que mucha gente lo sabrá, pero no está de más. Explica exactamente qué es un margin call y cómo funciona. Bueno, a ver, básicamente es, yo no te conozco, aunque intentamos conocer a quién se lo estamos prestando, pero aún así me da relativamente igual, ¿no? Porque sí, claro. yo tengo Bitcoin por valor de 1,5 millones, yo te he dejado 1 millón, yo sé que a un año me tienes que devolver 1 millón, pero imaginemos que al mes 6 el precio de Bitcoin empieza a bajar y ya no es 1,5 millones, sino que es 1.100.000. Oye, pues yo ahí te voy a avisar, te voy a decir, oye, mira, necesito que me añadas colateral para 1,5 millones. O si el precio de Bitcoin sube, te puedo decir, oye, si quieres sacar un poco más, no pasa nada porque estamos en los márgenes que tocan. Si esto llega a 1.050.000, por ponerte un ejemplo, yo te diré, tienes 24 horas para añadir más colateral. Si baja un poquito más, voy a vender los Bitcoins que tengo. Con lo cual, voy a sacar los USDCs por valor un poquito más de lo que yo te he prestado, ya no me lo tienes que devolver y luego haremos cuentas de cuánto te debo, cuánto no te debo, ¿no? Esto es un poco el margin call o la llamada de aporta margen. Llamada de margen, sí, exacto. Entonces, ¿prestáis a proveedores de liquidez colateralizadamente o...? Bueno, sí, sobre todo estamos a institucionales en general, ¿no? Un poco al final tratamos de ir a empresas o entidades que ya tienen cierta reputación, o que cotizan o que tienen cierta solvencia para no ir a cualquier sitio. Y has dicho que con eso habéis proporcionado rentabilidades, bueno, ya sabemos que pasadas no garantizan futuras y además conforme se vayan corrigiendo las ineficiencias en el mercado probablemente esas rentabilidades bajen, pero hoy por hoy, como es un mercado que se está desarrollando, pues todavía hay muchas oportunidades de arbitraje, pero del 10% anual... Sí, esto es muy interesante porque al final yo creo que nadie puede prometer una rentabilidad de un 10 para los próximos 15 años. Entonces, al final todo lo que hacemos es, oye, miramos el mercado. Nuestro equipo lleva desde 2014 en la industria, ya son unos años, ya hemos pasado por los lunas, por los FTX, por todo, ¿no? Y hemos aprendido muchísimo y al final lo que intentamos es, oye, ¿qué hay en el mercado? Pues yo lo que hay en el mercado te lo voy a traer. Siempre dentro de unos márgenes. Yo no quiero darte la mayor rentabilidad del mercado. O sea, yo al final intento competir con lo que te puede dar un banco normal, darte un extra y que te merezca la pena venirte con nosotros, ¿no? Pero no te voy a hacer rico, como aquel que dice, con la rentabilidad que te doy. Y esto es importante porque si tú bloqueas el depósito, por llamarlo de alguna forma, aunque no es un depósito, eso está garantizado. Porque yo ya macheo, como decíamos antes, entonces tengo asegurada esa parte. ¿Qué pasa? Que igual a la semana que viene el mercado pues se ha secado, ya no hay oportunidades, entonces en vez de darte un 10, te voy a dar un 9 o te voy a dar un 8. O el mercado está yendo muy bien y puedo darte un 11. Pero siempre puedo ir cambiando, no te puedo garantizar que para siempre será esto. Esto es importante porque mucha gente nos lo pregunta, ¿no? Y aquí yo creo que nos ha costado mucho ir paso a paso
como para tirar a la basura la reputación que Claro. tenemos, que, oye, cero manchas en el expediente, que creo que es importante en esta industria, como para prometer cosas que no se pueden cumplir. Y hay gente que es que quiero más rentabilidad. Pues no es Aquí este no. tu sitio. No, aparte, eso ya es de nuevo una valoración personal, pero obtener un 10% a largo plazo por provisión de liquidez, que al final es lo que estáis haciendo, ¿no? Dar liquidez, por ejemplo, a institucionales, creo que conforme la industria se vaya desarrollando no se va a dar, porque si no es un precio muy caro de la liquidez, ¿no? Pensemos, sería el equivalente un poco al mercado interbancario, el interbancario que está ahora pagando el 3, el 3,5, bueno, pues a lo mejor un extra porque es un activo distinto, etcétera, pero un 5, un 6 sería un nivel más normal y sostenible a medio plazo. Un 10 me parece mucho, pero claro, mientras la industria no se desarrolle, esa ineficiencia está ahí. Está ahí. Por tanto, como hay menos oferentes de esa liquidez y los demandantes la necesitan, pues van a tener que pagar el sobreprecio hasta que... Y sobre todo porque, imagínate un proveedor de liquidez que le da mucha liquidez a exchanges, que hacen trading constante, ¿no? Sí. Ya sea algorítmico, ya sean bots o lo que sea, ¿no? Claro, por cada trade que yo hago, el proveedor de liquidez te está cobrando una fee. Sí, sí. Claro, cuanta más liquidez tenga para prestar él a estos exchanges, con todo el trading que hay, es que le saca mucho más que un 10% anualmente a ese dinero. Sí, sí, sí. Pues él lo que necesita es, oye, Sí, compartes, cuanto más está mejor, claro. ¿no? Claro, pero cuantos más haya, Claro, efectivamente. menos Claro. terminará. Quiero decir, Sí, sí. al final si hay... si ese 10% se mantuviera estable en el tiempo, pues se canalizaría mucha inversión hacia ahí y eso haría bajar el... Totalmente. Totalmente. Salvo que el riesgo sea muy alto, pero por lo que estás diciendo, obviamente existen riesgos y ahora te pregunto por esos riesgos más explícitamente, pero bueno, si es un riesgo colateralizado, o sea, si es una operación sobrecolateralizada y demás, es verdad que salvo, no sé, un desplome catastrófico de la industria, es Que puede pasar, quiero decir, yo la gente digo, sí. oye, Bitcoin puede irse a cero, como puede irse a cero, no sé, todo puede pasar. Sí, sí. Ahora, pues estamos ya en un punto en el que pues, consideramos que tener Bitcoin como colateral es suficientemente líquido, es suficientemente seguro como para que esto no pase. Sí, claro, también podría USDC irse a cero, ¿no? Totalmente. Ya pasó un DPEG hace por eso. relativamente poco. Claro, entonces, bueno, sí, riesgos hay, pero son riesgos relativamente acotados porque los proveedores de stablecoins, al menos de momento, los principales parece que son reputados y que están haciendo una buena labor, también macheando pasivos con activos, que eso es fundamental, y Tether, por ejemplo, aunque no lo ofrecéis, pero ha sobrevivido al CryptoCrash de 2022 casi sin despeinarse, Sí, liquidando 30.000 millones de dólares en activos, que eso, desde mi punto de vista, ningún banco lo habría conseguido hacer. Salvo sin asistencia del Banco Central, me refiero, claro. Por tanto, bueno, parece que los principales jugadores se están comportando seriamente y además sobrecolateralizando con activos que pueden fluctuar, pero que no parece que vayan a caer a cero de la noche a la mañana. El riesgo es acotado, pero bueno, el riesgo está ahí. Entonces, ¿ese sería el único riesgo a considerar o hay otros riesgos que también hay que tener en cuenta? Nosotros al final tocamos esos dos riesgos, el de contraparte, que esto es que hay muchos, porque cada contraparte es de Claro, su padre y de su pero está madre. colateralizado ese riesgo. O sea, Sí, pero por ejemplo, nosotros también hacemos temas de lo que te decía de arbitrajes entre futuros y derivados, ¿no? Oye, pues. pero esa es, para aclararlo, esa es una operación distinta al lending del que estábamos Exacto. hablando. Al final nosotros tenemos. Para no mezclar riesgos Sí, y. no, o sea, de cara a generar rentabilidad. Yo no puedo poner todos los huevos en la misma cesta. Al final nosotros vemos diferentes oportunidades. No tenemos un 10% de todos nuestros activos. Al final hay gente que coge el 10 y bloquea sus fondos un año, hay gente que pagamos un poco menos y coge 6 meses, 3 meses. Entonces al final Cryptan tiene que pagar una rentabilidad acumulada, ¿no? a los activos que gestiona al cabo del año. Y esta rentabilidad es X y al final Cryptan le saca un extra, que es de donde ganamos nuestro dinero, de ese diferencial, ¿no? Entonces al final pues buscamos diferentes oportunidades que macheamos. Hay gente que no quiere estar 12 meses, pues hay oportunidades en el tema de los futuros donde el riesgo es la contraparte y aquí pues intentamos coger plataformas que nos den acceso pero que no tengan la custodia dentro de la operativa, y sino que la custodia se la haga un tercero, porque, pues, de nuevo, un FTX podría acabar con este tipo de cosas, y es un poco donde nuestro equipo interno, que nosotros no lo hacemos a través de ningún tercero, sino que lo hacemos todo, lo gestionamos internamente, que también es algo, pues, oye, que nos ha costado mucho, pero ya lo tenemos configurado de tal forma que la que yo no necesito fiarme de nadie más, que esto mató a muchas compañías en el pasado que se fiaron de terceros, y al final lo que hacemos es una matriz de riesgos y vamos viendo, oye, qué cantidad podemos alocar aquí, cuánto podemos alocar aquí, siempre manteniendo unos controles que no podemos sobrepasar. Ha habido veces que las oportunidades que habían en los futuros era
para haberle metido todo lo Ya. que teníamos. Ya, pero es que nuestros equipos de riesgos dicen que, oye, máximo puedes alocar un 5% aquí, ¿no? Y por eso mezclaba un poco las cosas, Claro. porque al final para sacar la rentabilidad macheamos. También hacemos desde bonos tokenizados, hacemos renta fija también, en función de qué quiere cada cliente, ¿no? Y al final tendemos a ir, yo creo que el mercado o la regulación está limpiando mucho y están surgiendo proyectos súper interesantes regulados que dan rentabilidades muy buenas, que al final nosotros, como tenemos mucho volumen, eficientamos más también la relación con estos proveedores, Claro. ¿no? Y el objetivo es un poco es ir capturando ese tipo de elementos para poder llevarlos hacia el cliente que no quiere volverse loco pues, en un DeFi o en hacerlo por su cuenta. Entonces, tal como describes el modelo de negocio, la propuesta de valor de Cryptan, casi, no es eso, pero casi es una especie de fondo de inversión cripto. Porque desde fuera uno podría decir, bueno, es un exchange, pero bueno, un exchange es más bien una especie de broker de, oye, quiero comprar esto y te tramito la orden de compra. Pero vosotros captáis financiación vía los 4 activos que has mencionado y ofrecéis una rentabilidad sobre esa financiación haciendo una gestión de la financiación que habéis recibido. Sí, mezclamos también un poco la parte de broker. Es verdad que a mí me gusta decir que dentro del exchange hay mucha gente que entra a un exchange, yo que sé, me pongo el ejemplo de mi madre y se pierde y no sabe qué comprar, ¿no? Claro. Pues oye, intento ponerte aquello que creo que tiene sentido, porque aunque yo no te obligue a comprar la criptomoneda, el meme coin de Trump, te lo he puesto ahí muy fácil de acceder. Si baja, me vas a... Eso en otros exchanges. O sea, claro, No el por eso vuestro. claro, pero digo que no te lo pongo porque, Claro. porque si luego eso se va a cero, aunque yo no te haya obligado a comprarlo, tú vas a decir, hombre, no me has obligado, pero Sí. me lo has puesto casi que me he despistado y he hecho clic y lo he comprado, ¿no? Sí. Entonces, oye, pues por eso solamente ofrecemos Bitcoin y Ethereum en cuanto a que confiamos que esto va a seguir existiendo dentro de muchos años, ¿no? Y esa parte de broker la ofrecemos porque también entendemos que dentro de ese concepto de inversión, creo que todo el mundo debería tener exposición a Bitcoin de alguna forma. Yeah. Entonces, el que quiere comprarlo a través de Cryptan, que pues hacemos muy fácil toda la parte de on-ramp, ¿no? de entrada de dinero a un banco, utilizamos BBVA, que, oye, en el pasado, si tú has entrado hace tiempo, pues sabías que era muy complicado enviar dinero y tardaba en llegar y había veces que tirabas una semana sin que te llegara y lo pasabas fatal porque decías, oye, ¿dónde está mi dinero? Está en un limbo, ¿no? O los bancos me bloquean el poder sacar o poder meter. Pues hombre, ya llega un momento en el que nosotros ya hemos solventado ese problema, enviar el dinero tarda, yo hice ayer una prueba, 90 segundos, pues es muy agradable, retirarlo no tengo ningún problema para retirarlo y eso facilita mucho la entrada de gente en el ecosistema, ¿no? Que luego te lo quieres enviar a otra plataforma para comprar otro token más raro, maravilloso. O te lo quieres enviar a tu Ledger porque hace autocustodia, maravilloso. O sea, yo estaría encantado de que Cryptan en el día de mañana no fuera un custodio, porque para mí es un dolor de cabeza. Pero Sí, es verdad que no es vuestro modelo de negocio. no es mi modelo de negocio. A mí tiene un coste, es una responsabilidad, requiere más tecnología, más infraestructura, etcétera. Y oye, es que al final ojalá acabemos en ese punto, que antes lo comentamos. No sé si lo veremos, pero bueno. Entonces, esa es una vertical porque yo considero que tener Bitcoin es algo que es importante dentro de tu protección de la riqueza, pues te doy el acceso, ¿no? Pero además te doy el acceso a que tú puedas hacer otro tipo de cosas como generar rentabilidad sobre dólar, o sobre USDC, ¿no? O sobre EURC, o sobre Bitcoin también. Hay gente que viene y, oye, tengo mi Bitcoin, le quiero sacar un poco de rentabilidad, yo te lo doy, ¿no? Estamos sacando ahora unos productos de lending, digamos, al revés, en el sentido de que, oye, tú tienes Bitcoin y necesitas euros porque quieres comprarte una casa y quieres diversificar. Pues esto vas a poder hacerlo y te doy a dar euros, no te voy a dar stablecoin porque todavía no se pueden comprar casas de forma sencilla. O sea, una especie de hipoteca respaldada por Bitcoin. Por Bitcoin. Sí, porque nos está viniendo mucha gente que básicamente tiene el miedo de tener mucho Bitcoin en casa ahora, no quiere tener esa responsabilidad, pero además quiere poder utilizarlo, pero no quiere venderlo. O sea, nadie que tiene una gran cantidad de Bitcoin, incluso no gran cantidad, si lo has entendido, no quieres desprenderte de él, ¿no? Entonces, oye, pues si lo puedo ignorar de alguna forma y me puedes dar una cantidad de euros para poder hacer otras cosas. ¿Y a qué plazos genial, estáis ¿no? dando eso? Pues estamos haciéndolo a 1 o 2 años. Lo hacemos con un banco, porque al final creo que dar esa solvencia a nivel de liquidez y que podemos dar la cantidad casi que queramos, ¿no?
pues creo que tiene mucho sentido dentro de nuestro concepto, dentro de nuestra línea de seguridad, de replicar el mundo tradicional en el mundo cripto, ¿no? Y esa es nuestra línea de Una productos. plataforma de inversión que se diferencia bastante de un exchange tradicional que es compra-vende, custodia también, pero Sí. para hacer, digamos que el exchange tradicional está más vinculado al trading, a la operativa continuada, y vosotros ofrecéis todo un menú de servicios financieros complementarios alrededor de estos 4 criptoactivos. Sí, y tratando de ofrecer una experiencia de usuario que sea muy buena. A mí me ha pasado muchas veces que dejo de hacer algo porque no encuentro, ¿no? O me cuesta. Y obviamente tenemos mucho que mejorarla, pero es un foco muy importante que tenemos, que fíjate que no tiene nada que ver con el mundo de la tecnología blockchain. No. Pero creo que es importante porque la gente cada vez menos quiere pensar, o sea, quiere clic y tenerlo y poder dedicarse a su familia o a su trabajo o a lo que sea, ¿no? Y en ese sentido lo que yo he percibido desde que yo soy el más ignorante a nivel de educación financiera que ha habido, porque yo ahorraba teniendo mi dinero en la cuenta bancaria, y pensaba que como no gastaba, ahorraba. Y un poco lo que he ido viendo es que cada vez la gente tiene más cultura financiera y tiene más motivación a mover su dinero, ¿no? Entonces, pues yo creo que el mundo de los criptoactivos, no todo, desde luego yo también pienso como tú, que hay mucha basura aquí, pero creo que hay una pequeña parte que tiene mucho sentido para proteger tu riqueza, para incrementar tu riqueza, ¿no? Y esa es la vertical que nosotros intentamos cubrir. Un miedo que puede tener mucha gente cuando escucha estas rentabilidades tan elevadas, el 10%, ya digo, creo que con vuestro modelo de negocio, con el paso del tiempo se irán reduciendo por mayor cantidad de capital, pero ahora mismo, claro, un 10% al año, alrededor de un 10%, suena mucho. Un miedo que podría tener mucha gente es, ¿y esto no será un Ponzi? Porque, claro, los Ponzis justamente lo que hacen es ofrezco rentabilidades muy altas, con las nuevas entradas de capital pago esas rentabilidades y voy captando. ¿Cómo despejáis ese miedo? Es decir, ese ejercicio de transparencia o de desnudez frente al inversor para, no, aquí hay un modelo real de negocio detrás que genera esas rentabilidades. ¿Cómo lo acreditáis? Es una muy buena pregunta y es difícil de acreditar porque yo tampoco puedo contar mi Todo lo que salsa hacéis, secreta. claro, sí. Claro, porque al final, ya no solamente por la competencia, sino porque alguien puede ir a atacar en ese sitio donde estamos haciéndolo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final, la parte, y es una muy buena pregunta, porque hay muchos esquemas Ponzi en la industria. Creo que cada vez menos, pero hay muchos. O sea, todavía nos siguen llegando gente que la han engañado. Y cada día yo los veo más sofisticados. No sé cómo. Si se dedicasen a hacer otras cosas, pues harían cosas súper interesantes, porque son gente lista. Ya, claro. ¿no? Y ya, al final, un poco lo que. Yo no podría estar pagando esas rentabilidades. Llevamos más de 2 años y medio, 3 años manteniendo este ritmo. Estamos gestionando ya una cantidad importante de capital en Cryptan. No tiene ningún sentido. Bueno, estamos regulados en Banco de España. Ahora con Mica ya estamos en trámites. Es un chiringuito que surja. O sea, quiero decir, no acabamos de salir. Es complicado y lo entiendo el que yo te pueda enseñar de forma muy transparente cómo lo estoy haciendo. Claro. ¿no? Aquí nosotros, yo recuerdo que en sus inicios, pues una de las vías, cuando no había ni el registro en Banco de España, ni el VASP, ni nada de esto, pues nosotros decidimos meter en nuestro cap table a gente como muy reputada, ¿no? Que dices, un poco por asociación, pues si esta persona ha decidido invertir y públicamente decir que está respaldando un proyecto, bueno, pues esta persona tiene mucho que perder si públicamente sale que nosotros somos una estafa. Llevamos ya de 2018. Pues bueno, pues ya habéis sobrevivido al CryptoCrash, por tanto. Hemos sobrevivido a todas las cosas que han pasado, que esto es para escribir un libro. Todo lo que hemos sufrido muchísimo, porque muchas cosas a nosotros no nos afectaban directamente, pero la reputación sí que nos ha metido en el mismo saco. Claro, ha sido muy complejo. Hemos tenido que ir levantando financiación pues de ronda en ronda, ¿no? Y ahora por fin hemos llegado a un momento de estabilidad que ya nos pone en otro punto, ¿no? Pero al final un poco pues es tocando todas las capas que podemos, desde la regulación que va saliendo, desde asociarnos con bancos o con entidades financieras reputadas, que al final esta gente nos hace due diligence muy exhaustivas y que nos vienen con lupa que es lo que hacemos. Nuestro producto de rentabilidad que ofrecemos lo tenemos apificado. Tenemos varios bancos en Latinoamérica que están integrándolo. Bueno, pues con ese tipo de cosas es con las que intentamos
Ganar reputación. También yo le digo a la gente, no traigáis todo vuestro dinero, pero ni aquí ni a ningún sitio. Prueba en el flexible, prueba 3 meses, siéntete cómodo, investiga quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, ¿no? Claro. Y esa es un poco pues la forma que tenemos de ir poco a poco generando esa confianza. Con toda esa trayectoria ya de 7 años y haciendo inversiones que han proporcionado rentabilidades sustanciales, sobre todo si lo comparamos con lo que paga un depósito bancario, ¿no? ¿Qué errores así destacados o qué problemas, no sé, que echando la vista atrás decías, se puede escribir un libro? Bueno, pues cosas que contaríais en ese libro que digas, aquí metimos la pata o esta fue una operación mala que hicimos, porque al final no todas las operaciones pueden ser buenas, obviamente, y es muy fácil contar las buenas, muy agradable, pero las malas también curten a uno. Sí, yo te diría no tanto de operaciones, porque al final es que, ya te digo que lo que hacemos no es rocket science, o sea, es que además es adrede el ir a este tipo de cosas donde son casi blue chips, ¿no? De alguna forma, que casi, yo diría que no cualquiera, pero mucha gente las podría hacer. Es que la gente no quiere perder tiempo y estar 24/7 pensando en este tipo de cosas, ¿no? Pero van más por el hilo de... Yo recuerdo que desarrollamos una pasarela de pagos en cripto, pensando en que la adopción en cripto iba a ser mucho más rápida y la gente iba a utilizar las criptos para pagar y tal. Hicimos un acuerdo con Vueling. Oye, no sabes lo que nos costó hacer un acuerdo con Vueling para que públicamente además se anunció y demás. Y luego nadie lo usaba. Entonces, claro, pues estos son los errores que hemos perdido muchos recursos, mucho tiempo, dinero en marketing, promoviendo algo que luego realmente la gente no quiere. Claro. La gente lo que quiere es el upside. Nosotros tenemos una tarjeta con Mastercard con la que puedes pagar con tus criptomonedas, pero es que no la usa nadie. No. Y tenemos problemas con el proveedor y al final te mancha mucho la experiencia de usuario que al que van a venir es a Cryptan. Ya, no me cuentes historias de que tu proveedor... yo estoy hablando contigo, ¿no? Entonces, pues son muchos esos problemas, ¿no? A nivel de regulación, o haber ido por un sitio en vez de por otro, o temas también de publicidad. Pues yo recuerdo campañas que hemos hecho que digo, madre mía, hemos tirado el dinero porque no hemos sido la persona adecuada. Y igual la gente no está preparada para esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que todo ese cúmulo de errores, o también yo recuerdo que llegamos a ser 55 personas en la empresa. Ahora somos 25 trabajadores. Íbamos el doble de rápido que íbamos antes. Y yo recuerdo que en aquel momento, yo lo digo muy abiertamente, Cryptan es mi primera empresa. Yo nunca he hecho un MBA, ni soy experto en montar empresas, ni nada. Y yo pensaba en aquel momento que cuanto más trabajadores tuviera, más exitosa sería la empresa. Y ahora me he dado cuenta que es al revés, que cuanto más seas capaz de hacer con menos gente, claro, mejor, ¿no? Y estamos en ese punto. Entonces, bueno, pues ahora ya estamos en una fase de madurez que ha sido a base de cometer muchos errores en el pasado. Y durante estos años, ¿cómo bueno, no sé si ha sucedido o no, esa es la pregunta, ¿no? ¿Has visto que haya cambiado el perfil del inversor, que se acerca a lo cripto? Vosotros dices que habéis madurado como empresa. ¿Ha madurado el inversor o sigue más o menos el de 2025 similar o peor al de 2018? Bueno, a ver, todavía siguen coletazos, ¿no? de las alt season, ¿no? De cuándo va a llegar y las claro, que valen céntimos van a hacer 1%. Yo creo que ha madurado muchísimo el inversor. Yo recuerdo en 2000 el mercado alcista de 2017, ¿no? Luego el 2021, el 2016 con las ICOs, donde aquello era una locura y la gente sí que era especulación pura. Creo que 2021 también lo mantuvo, pero es verdad que con la entrada del institucional, nosotros hemos visto una entrada muy fuerte de institucionales en Cryptan y de empresas y de family office y de gente que ya no quiere cosas raras, lo que quiere es comprar Bitcoin básicamente, que es el activo que más tenemos en Cryptan. Creo que han entendido, ¿no? El porqué. Y para mí un poco el razonamiento que hago cuando lo veo hacia atrás es que han necesitado varias fases. La primera yo recuerdo en 2017, cuando las criptomonedas éramos delincuentes. 2021 todo el mundo hablaba de Bitcoin. Sí. En los periódicos más tradicionales se hablaba casi todas las semanas, pero muy poca gente entró y ahora es cuando han dicho, esto ya ha pasado anteriormente, esto ya no es lo que decían en 2017, es un momento de entrar y quiero entrar por aquí. Vemos nuestra tipología de usuario, el 65% creo que tiene entre 35 y 55 años. Ya es una persona que creo que tiene 2 dedos de frente. No quiere decir que la gente más joven no lo tenga, pero bueno, ya tiene más experiencia, tiene más recursos, ha ahorrado, ha movido su dinero, ha hecho cosas.
y es la que más nos está viniendo. Y nos viene con ticket, nuestro ticket medio es 10 veces más alto que el ticket estándar de inversión en España. Entonces, pues es un perfil que creo que está ¿Tenéis entendiendo... ticket mínimo, por cierto, que no os lo he preguntado? No. O sea, desde cualquier cantidad se Sí, puede entrar en o sea, el ticket medio, no el ticket mínimo, perdón. El ticket medio de nuestro cliente es 10 veces más alto que el ticket medio de Sí, inversión. pero digo, a raíz de eso, No. contrapregunto. Bueno, no sé si hay 5 euros Sí, o bueno, algo pero así, que no hay sí, una cantidad mínima. no hay cantidad mínima. O sea, que el inversor ha ido madurando con el paso del tiempo. También es posible que, dado vuestro modelo de negocio, captéis un inversor más maduro, ¿no? Sí, Porque el inversor más especulativo, más de búsqueda de pelotazo, No viene a probablemente use No viene. otras plataformas, ¿no? ¿Qué base de usuarios tenéis ahora mismo? Ahora estamos en 75.000. 75.000 personas Sí. de España. El 85% es España, creo que tenemos un 10% de Latinoamérica y el otro 5% es de Europa. ¿Se puede acceder desde cualquier país? ¿Hay restricciones? Sí, nosotros tenemos tanto aplicación como versión de ordenador. Se puede acceder menos los países sancionados Ya. y demás. Sí, no, lo digo porque el podcast sí. también lo ve mucha gente de Hispanoamérica y a lo mejor pueden estar... Hay veces que las aplicaciones, pues ya sabes que el mundo centralizado, nosotros somos una empresa centralizada, claro, pero al final, pues los Apple de turno sobre todo, según se despiertan algunos días, te la cierran en algunos países y tienes que volver a abrirla y te pide licencias que no existen. Bueno, pues esto es la pelea eterna, pero si no desde la versión de ordenador puedes acceder desde cualquier parte del mundo y lo puedes hacer. Sí que es verdad que nosotros, pues en España, al tener la licencia, pues podemos hacer marketing activo. Ahora, hasta que no tengamos MiCA, en Europa no podemos, con lo cual un poco nos viene gente casi de rebote, ¿no? No podemos ir a ningún país que no sea España donde poder anunciar lo que hacemos de forma directa. Justamente has hablado de la regulación. ¿Cómo estás viendo la evolución de la regulación en el conjunto de Europa, que es lo que más nos afecta? ¿Crees que tiene sentido? ¿Crees que se están pasando de regular? ¿Protege al usuario? ¿Protege a los incumbentes de la posibilidad de que entren nuevos competidores? ¿Desprotege al usuario porque a lo mejor le impide hacer cosas que debería poder hacer? Mire, yo creo que... A ver, lo primero es que la regulación creo que ayuda a la adopción, en cuanto que hay mucha gente que confía en la regulación y la realidad es que la adopción en cripto todavía es muy baja. Somos 4 locos, como aquel que dice, los que nos hemos atrevido a entrar y para que entren la gran mayoría necesita esa parte de confianza. Dicho esto, yo creo que la regulación europea se ha hecho para los bancos y el ejemplo más claro creo que son las stablecoins. Te obliga MiCA a, si eres una stablecoin, a tener el 60% de tus reservas en bancos europeos. Oye, no sé, ¿por qué haces esto? ¿No? Creo que Tether se ha salido. Yo ya no entro en si Estados Unidos le hizo hace tiempo una investigación, encontró cosas que, oye, pues igual hay que tratar de que vaya más o que sea más auditado, o que pruebe sus reservas, que creo que sería lo lógico para una empresa que tiene el impacto que tiene en la industria, pero más allá de eso te has quitado a un player que es increíble, macho, que te va a traer mucha liquidez al mercado y que te la estás llevando fuera y ya no se puede, ¿no? A USDC, a Circle, lo estás minando porque le estás obligando a reducir y a traer aquí más y entonces ya no puede... Al final lo que es líquido es USDC, que está fuera. Aquí en Europa, nos guste más o nos guste menos, tenemos el euro. Entonces, yo creo que no se está haciendo con el objetivo de construir como en otros países. Y eso a mí me da miedo, porque al final los de al lado van a toda pastilla. Y la innovación en otros sitios va mucho más rápida. No sé qué va a pasar con la regulación en Estados Unidos. Trump promete que va a hacerla mucho más pro cripto. Ya veremos por dónde salen. Pero desde luego, ¿creo que es necesaria para la adopción? Sí. Pero todavía seguimos con muchas incertidumbres. Ahora se está planteando desde ESMA, que es el regulador europeo, que si no eres una entidad de pagos, creo que es, no vas a poder enviar y recibir USDCs. Claro, si yo ahora tengo que sacarme una entidad de pagos, me va a tirar 2 años o compro una. Esto es absurdo si tengo 12 meses para tener MiCA. Entonces, esta serie de cosas al final dices, oye, no entiendo nada, ¿por qué no lo habéis dicho hace 12 meses, si MiCA entró en vigor el 1 de enero? Es este tipo de cosas que creo que no están pensadas en fomentar la innovación, el crecimiento, la desintermediación y que al final se muevan más las cosas. Es para proteger a la industria bancaria prácticamente, ¿no? Frente a la competencia de nuevos modelos de, en este caso el vuestro, por ejemplo, de financiación e intermediación que compiten con los bancos.
ya para ir terminando, dos últimas preguntas. Una respecto al usuario, ¿no? Has dicho que ha ido madurando y que es en términos promedios un inversor pues ya con más cabeza y que sabe lo que quiere y que sabe lo que busca. Pero bueno, también habrá mucha gente que nos esté viendo y que a lo mejor muchas de las cosas que has dicho le han sonado bien, pero que no está muy familiarizado con el tema cripto. Ve que es un nicho de mercado, de inversión, que a lo mejor le convendría explotar, pero nunca ha tratado con nada cripto, no entiende además muy bien la diferencia entre Bitcoin, Ethereum, USDC, todo esto. ¿Qué le recomendarías a ese inversor que sienta curiosidad, que quiera acercarse a lo cripto o a los servicios de inversión en cripto que ofrece Cryptan? ¿Cuáles serían los pasos más o menos a seguir? A ver, nosotros por regulación no podemos dar consejo de inversión. Mucha gente nos pregunta. Nosotros tenemos una vertical que es un poco más de wealth para gente que tiene importes más altos y tratamos de ayudarles. Nunca podemos recomendar inversión. Pero yo diría que una cosa que creo que es muy sensata es ir comprando periódicamente. Yo creo que Bitcoin es algo que... Y pequeñas cantidades, si hablamos de gente que no se ha metido mucha. Totalmente. Claro. Algo semanalmente o algo mensualmente. Yo creo que algo que no hay que hacer es mirar el precio. Es más un tema de creerte en la propuesta de valor e ir acumulando, porque es imposible comprar. A mí me hace mucha gracia cuando mi madre me dice, no, porque va a bajar. Digo, mamá, pero ¿en qué te basas en que va a bajar? No tienes ni idea, ¿no? Entonces, para mí ese dollar cost average, ese DCA, creo que tiene sentido. Nosotros en Cryptan puedes comprar de forma periódica automatizada, con lo cual te olvidas. Pero igual que digo que no debería de traerse nadie todo su dinero ni a Cryptan ni a ningún sitio, o ni a Bitcoin, porque entiendo que la gente pues tiene esas reticencias, pero también creo que no puedes no tener exposición. Entonces yo lo que diría es que todo el mundo debe de empezar a entrar, porque muchas veces no te metes a entenderlo hasta que no tienes skin in the game, ¿no? Claro. Y te has puesto algo de dinerito, que entonces ya te preocupa. Te preocupas, ¿no? Claro. Y eso te obliga a informarte, a entenderlo, a cuestionarte, ¿no? Y creo que eso es el primer paso que todo el mundo debería de hacer. Claro, pero eso es un paso para invertir en propiamente Bitcoin o Ethereum, pero por lo que he entendido al menos, a través de Cryptan uno podría ver una especie de, no un depósito, porque no es un depósito, pero una especie de rentabilidad sobre liquidez similar a una imposición a plazo fijo, ¿no? Uno puede decir, mira, yo no quiero invertir en Bitcoin ni en Ethereum, que esto es muy volátil, pero si invierto en USDC, que es como comprar dólares, y luego lo presto, hago el lending que comentabais y obtengo ese 10% rentabilidad que ha rondado el 10%, ¿no? Esa perspectiva, en lugar de tener un depósito en un banco o algo similar, hago esta inversión en liquidez en una criptomoneda cuyo valor está ligado al dólar. Eso también lo podrían hacer a través de Cryptan y tiene sentido y no es una propuesta muy arriesgada o muy alocada, porque es algo pues que cualquiera puede entender. Es el tipo de inversión al que están muy acostumbrados tradicionalmente. De hecho, está hecha adrede para ese tipo de perfiles que les da un poco de miedo meterse en Bitcoin, porque todavía no lo conocen, ¿no? Claro. Pero efectivamente, y esto, por ejemplo, para empresas también funciona muy bien. Tienen puntos de tesorería. Eso es. Oye, no sé qué hacer con este dinero. Lo que dices tú, el banco es que no me da nada. Ahora es verdad que el dólar está muy fuerte. El otro día, ayer hablaba con uno de mis inversores y me decía, yo qué contento estoy que puse en dólares hace no sé cuánto y le he sacado un 8% extra por cómo se ha movido. Que esto es otro riesgo. El euro-dólar tiene volatilidad. Tú entras en euros, yo te voy a pagar en dólares con respecto a lo que tú pongas, ¿no? Pero es muy fácil, o sea, al final entras con... ¿También se puede entrar en dólares? Quiero decir, si alguien tiene dólares puede comprar directamente dólar-dólar, ¿no? Sí, nosotros tenemos cuenta en dólares. Creo que cómo funciona es que envías a nuestra cuenta en dólares y automáticamente te acreditamos USDCs en la plataforma. Pero sí, es muy sencillo. Al final es que es enviar euros, se convierte a dólares y decides cuál es el depósito, el plazo que quieres y genera rentabilidad. Y la rentabilidad se paga semanalmente, que creo que es bastante, como decía antes, agradable. Yo recuerdo cuando ponía gasolina lo del COVID, me devolvían 2 euros, que a mí me hacía ilusión, ¿no? Efectivamente no es nada, pero me hacía ilusión. Y ese engagement con el usuario funciona muy bien, porque la gente se pone, pues bueno, tienes un impacto positivo y lo que hace mucha gente con eso es que compra Bitcoin.
y tal cual lo puedes automatizar incluso, ¿sabes? Cuando te va a entrar de rentabilidad semanalmente, con lo cual automatizas que haya una compra periódica de Bitcoin cada sábado, por ejemplo, o cada lunes siguiente, ¿no? Entonces te hace la compra y vas a También tenéis la tener opción, Bitcoin. ¿no?, de una compra ponderada entre distintos activos como para minimizar la fluctuación de... Sí, sacamos también un producto para dar un poco de exposición a otros activos, porque veíamos que mucha gente nos lo demandaba, pero intentamos hacerlo de una forma menos agresiva que estar en esas order books, ¿no? Donde puedo ver los gráficos cómo suben y Ya. cómo cambian y los precios y demás, que es un poco agobiante. Y lo que hicimos fue la opción de crear tu propia cesta o tu propio índice o tu propio ETF, ¿no? Donde al final tú dentro de esa caja eliges, quiero que el 50% sea Bitcoin y que el 50% sea USDC, o oye, el 25 Solana, el 25 Ether, el 25 Bitcoin, el 25 AAVE, O sea, por decir otras, ¿no? a través de ese ETF sí dais cabida a otros cripto que no permitís comprar a través del broker, Muy ¿no? pocos, ¿eh? O sea, creo que tenemos 20 o algo así Ujú. y al final la realidad es que la gente se mueve entre dos o tres de esos. Sí. Es muy poquito. Pero sobre todo a mí el punto que me parece interesante es, oye, yo me hago una de 50% Bitcoin, 50% stablecoin de USDC y activo el autorrebalanceo semanal. Con lo cual esto lo que va a hacer es que si Bitcoin sube esa semana, me venderá Bitcoin arriba, me comprará USDC, ¿no? Y me vuelve a equilibrar el 50%, 50%. Si Bitcoin baja, al revés, me comprará Bitcoin. Entonces es una forma de DCA Claro. donde voy acumulando más Bitcoin sin tener que estar pendiente del precio, porque no sé cuándo es el mejor momento o cuándo no. Y al final, lo interesante también aquí es que esta estructura tiene una estructura de fondo, con lo cual tú realmente lo que tienes son participaciones y esas compras y ventas no tributan. Solamente tributas cuando sales. Eso es muy Que interesante, es desde interesante luego, también. porque si Igual no... que la parte del lending, que no tienes que pagar por tener esa liquidez, porque no has vendido tus bitcoins, ¿no? O sea, en toda la parte de inversión y de rentabilidad que proporcionáis, hasta que no se rescata, no se pagan impuestos. Eso también es una parte importante e interesante para el inversor. Sí, y luego también la parte de impuestos es otra parte importante, que es un dolor de cabeza, que a la gente cuando llega el momento de presentar la declaración Claro. se le hace un mundo encima, ¿no? Y ahí también pues damos todo lo que es el archivo con todos los movimientos, ¿no? De first in, first out, etcétera, etcétera, que has hecho y trabajamos con varios proveedores para que puedas obtener de forma muy sencilla lo que tienes que pagar o lo que no tienes que pagar, ¿no? Y ya para terminar, tenéis 7 años de historia, has dicho que habéis cambiado, habéis hecho muchas iteraciones, ¿no?, en el modelo de negocio, algunas propuestas de valor pues no eran demandadas y las habéis descartado, otras sí y las habéis potenciado. A una década vista, ¿no?, que es un plazo muy largo, es más del doble de lo que habéis vivido hasta ahora, o sea que es difícil de ubicarse, pero ¿en qué direcciones os gustaría ir? ¿Qué nuevas propuestas de valor os gustaría explorar de cara al usuario? Porque entiendo que no os vais a quedar en esto, sino que estáis pensando en nuevos formatos. Sí, yo creo que el camino al que vamos es, de nuevo, enfocarnos en ese concepto de inversión o de protección de la riqueza. Siempre un poco el objetivo es hacerlo a través de la tecnología blockchain, cripto, Web3, llámale como quieras, Sí. ¿no? Descentralizada. Siempre o sea, no podemos salirnos de ahí. Si no tiene algo de esa tecnología, pues no lo haremos. Pero todo lo que vaya muy hacia huir del gambling o huir del casino Claro. o huir de la especulación agresiva, que yo no estoy en contra de ella, pero que creo que para el perfil al que nosotros vamos no le interesa que todo su dinero esté ahí. Y un poco nuestro salto es, oye, ya que hemos construido una base con un producto que creo que es bueno, ¿no? y que ofrece cosas que tienen sentido, ir cogiendo a expertos de cada nicho, pues oye, Real World Assets. ¿Quién ha sacado un fondo monetario tokenizado que lo ha hecho esta gestora y que tiene mucho sentido? Te lo acerco, ¿no? Ya no solamente a hacerlo nosotros, sino a buscar a aquellos expertos que lo hagan muy bien, que estén regulados y traerlos, ¿no? Tipo marketplace donde tú puedas acceder a diferentes cosas, Productos financieros que tenga sentido. Y creo que esto ahora, en ese siguiente salto, tiene sentido porque tú no vas a querer tener 20 aplicaciones donde tengas No, claro. una cosa, luego la otra. Al final estás cansado. Igual lo pruebas y al final acabas yendo, ¿no?, a una sola cosa. Pues eso queremos en nosotros, donde tú tengas el grueso de tu portfolio de inversión con cripto aquí, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge Soriano, CEO de Cryptan. Ha sido un placer, muy ilustrativa la charla sobre lo cripto, pero con un enfoque distinto a lo que estamos habituados. No solo comprar y vender cripto y cuánto se pueden revalorizar o no, sino
cómo rentabilizarlas dentro de un ecosistema financiero hasta cierto punto parecido o que emula al tradicional, porque no estamos reinventando la rueda, ¿no? Solo estamos aplicando las nuevas tecnologías a solucionar los problemas de siempre de la intermediación financiera. Nada, muchas gracias por la invitación, he estado súper a gusto. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros, pues muchas gracias también por acompañarnos durante más de una hora de podcast hablando sobre cripto y sobre la aplicación de las finanzas tradicionales al mundo cripto. Os veo en un próximo podcast dentro de este formato en el que seguiremos hablando pues, de libertad, de finanzas personales, de actualidad y en última instancia de libertad y prosperidad. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.